mediastino. El mediastino es el espacio que se encuentra entre los pulmones. Lógicamente los pulmones están cubiertos de las pleuras, por lo tanto es el espacio interpleuropulmonar. A eso vamos a llamar como mediastino. Eso está dentro de la caja torácica, ¿no? Lógicamente. El mediastino a su vez se va a encontrar, o se va a dividir, gracias a las siguientes estructuras, a los siguientes límites. Vamos a tener, en primer lugar, dos tipos de mediastino. Vamos a tener una línea imaginaria que vamos a marcar entre lo que es el ángulo external o ángulo de Lewis y el punto de unión entre la cuarta y la quinta vértebra dorsal, más o menos el disco intervertebral que une a estas dos vértebras, marcando una línea imaginaria que va desde el ángulo external hasta esta unión entre la cuarta y quinta vértebra dorsal. Tenemos esta línea imaginaria que nos divide mediastino superior hacia arriba y mediastino inferior hacia abajo. El mediastino superior contiene a los grandes vasos, tanto los que llegan como los que salen del corazón, donde habíamos descrito a la arteria pulmonar, a la arteria aorta. Tenemos parte de lo que es el tubo digestivo, de la vía aérea, como es la tráquea, parte de la vía del tubo digestivo, como es el esófago. Entonces tenemos estos elementos y otros, ¿no?, que también vamos a pasar a describir enseguida, ¿ya? A continuación, debajo vamos a tener al mediastino inferior. El mediastino inferior a su vez se divide en tres: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Mediastino anterior es toda la superficie que está entre la pared anterior de la cavidad torácica y el corazón. El mediastino anterior básicamente está ocupado por una glándula que es la glándula productora de la hormona del crecimiento. Estamos hablando del timo. Este es un órgano, es una glándula que se encuentra bien desarrollada en la infancia porque pues esta produce la hormona del crecimiento. Con el pasar de los años, llegando a la pubertad, comienza a hacer una involución. Y ya en la edad adulta queda simplemente un vestigio que es tejido graso solamente a este nivel. Vestigio del timo, ¿ya? También dentro de lo que es el mediastino anterior vamos a describir a los vasos mamarios internos, la arteria y la vena torácica interna o mamaria interna, que es rama de la arteria subclavia, ¿no?, acompañada por su vena, también a ese nivel. Pasando al mediastino medio, hemos descrito en el mediastino medio al corazón, cubierto por sus membranas, ¿no?, el pericardio. Entonces esto ya fue descrito en una clase anterior. Tenemos al corazón con obviamente sus membranas y todas las estructuras correspondientes ahí. Vamos ahora a hablar acerca del mediastino posterior. Vamos a referirnos al mediastino posterior. El mediastino posterior se va a encontrar delimitado entre los siguientes elementos. Tenemos hacia adelante, primero hacia arriba y hacia adelante vamos a encontrar a este nivel la bifurcación de la tráquea, cuando la tráquea se divide más o menos a la altura de la cuarta o quinta vértebra dorsal. Entonces se va a encontrar esa bifurcación de la tráquea, se van a encontrar los vasos pulmonares también, la arteria pulmonar que se va a dividir en pulmonar derecha e izquierda, igualmente las venas pulmonares. Se va a encontrar también el pericardio que cubre al corazón y vamos a encontrar la parte posterior de la cara superior también del diafragma, ¿no? Todo esto hacia adelante. Vamos a encontrar hacia atrás la columna vertebral dorsal, ¿sí? La columna vertebral dorsal, básicamente desde el cuerpo de la quinta vértebra dorsal hasta la duodécima. Vamos a encontrar hacia abajo inferiormente, se va a hallar el diafragma. Y hacia arriba, superiormente, tenemos una línea imaginaria que va desde el ángulo external o de Lewis hasta la unión del cuarto y quinto cuerpos de las vértebras dorsales. Bueno, entonces también lateralmente, ¿cuál será el límite? Vamos a encontrar la porción mediastínica de, obviamente, la pleura parietal, o si ustedes quieren, la pleura mediastínica, ¿no? Es decir, la porción mediastínica o la pleura mediastínica que está cubriendo esa cara mediastínica de los pulmones, ¿sí? Entonces, básicamente esos son los límites. Este es toda esa cavidad, el mediastino posterior, y ahora vamos a ver cuál será el contenido del mediastino posterior.
Dentro de lo que está dentro del mediastino posterior, entonces vamos a describir a la tráquea y los bronquios, que son elementos pertenecientes a la vía aérea. Encontramos también al esófago torácico, que es un componente del tubo digestivo. Vamos a encontrar a la aorta torácica, la porción de la aorta torácica o descendente. También tenemos al conducto torácico, que es el conducto linfático más grande del cuerpo humano. Tenemos al sistema de la vena ácigos, tanto la vena ácigos mayor hacia la derecha como hacia la izquierda tenemos a las dos ácigos menores o hemiácigos. Vamos a describir a los nervios vagos, el décimo par craneal, el nervio neumogástrico. La cadena simpática torácica o el gran simpático torácico. Y finalmente unos ganglios mediastínicos peritraqueobronquiales relacionados también con estos elementos. Son todos estos el contenido entonces de este mediastino posterior. Vamos a ir describiendo cada uno de estos, ¿sí? Vamos a hablar de sus características, de sus relaciones y su inervación, su irrigación, bueno, aspectos importantes de cada uno de estos órganos que están dentro del mediastino posterior, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de la tráquea, luego vamos a hablar de los bronquios. Tenemos en primer lugar a la tráquea. La tráquea es un componente, es un elemento que pertenece al sistema respiratorio, pertenece a la vía aérea. La tráquea es la continuación de la laringe. Entonces, primero se encuentra la laringe, aquí está la laringe, parte también de la vía aérea, presenta el cartílago tiroides, aquí está el cartílago cricoides, está la membrana cricotiroidea, y esta es la membrana cricotraqueal que une al cartílago cricoides con el primer anillo traqueal. Vale decir que aquí comienza la tráquea. La tráquea va a estar constituida por varios anillos traqueales. Son anillos cartilaginosos unidos por membranas, ¿no? Anillos cartilaginosos y unidos por membranas. Sin embargo, estos anillos cartilaginosos no son totales, no son enteros, no es un anillo completo, ¿ya? Es un anillo que va a tener más o menos la forma de una C. Entonces va a ser como una C interrumpido en la parte posterior, ¿sí? Interrumpido en la parte posterior o abierto hacia atrás, ¿no? Entonces, esta forma que tiene el anillo traqueal justamente hace que la pared posterior de la tráquea entre en relación con el esófago. Y esta porción de la pared posterior de la tráquea, por lo tanto, es de tipo membranosa, ¿sí? Esta porción se hace membranosa y esta justamente se acopla a la cara anterior del esófago, permitiendo que el esófago tenga toda esa elasticidad que requiere para hacer el transporte del bolo alimenticio, porque obviamente el bolo alimenticio va a ser transportado, ¿no es cierto? A través de este se conduce el bolo alimenticio y necesita, por tanto, esa elasticidad, ¿sí? Esta va a ser una porción membranosa entonces, ¿no? La cara posterior, porque este anillo traqueal va a estar interrumpido. En esta parte va a ser membranoso, en cambio el resto va a ser cartilaginoso, ¿sí? Bien, ¿cuánto mide la tráquea? La tráquea mide más o menos unos 16 centímetros de largo, ¿ya? 16 centímetros de longitud tiene la tráquea. Ahí está la tráquea, constituida, como decíamos, por estos anillos traqueales, y sucede que al final, cuando la tráquea hace su bifurcación, esta termina, se divide en dos bronquios, ¿sí? En esta bifurcación de la tráquea, este último anillo traqueal forma un relieve. A ese relieve se va a denominar es como una especie de cresta, ¿no? Y a esa cresta o a ese relieve le vamos a llamar carina. Entonces la carina es una cresta que se presenta en la bifurcación traqueal y esta corresponde al último anillo traqueal. O sea, el último anillo traqueal forma justamente ese relieve o esa cresta para dividir, ¿no?, el bronquio derecho del bronquio izquierdo, ¿ya? Entonces a ese nivel se va a encontrar. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las relaciones que va a presentar la tráquea? Relaciones muy importantes, sobre todo su cara posterior se aplica directamente sobre la cara anterior del esófago, ¿no? Detrás de la tráquea está el esófago. La tráquea en la parte inferior se va a colocar un poco hacia la derecha, ¿ya? Se va dirigiendo un poco a la derecha del esófago, de manera que el bronquio izquierdo cruce la cara anterior del esófago. Ya que esto se ha colocado un poco a la derecha,
Es por ello que el bronquio izquierdo cruza la cara anterior del esófago, ¿no? Entonces, esa es una característica también respecto a sus relaciones. Otra relación importante también la tiene con el callado de la arteria aorta. Claramente podemos ver allí el callado de la arteria aorta se está encontrando por delante de la tráquea, ¿no? De la tráquea, y por delante de la tráquea tenemos el callado de la arteria aorta, ¿sí? También, lógicamente, a este nivel, por delante de la tráquea, vamos a encontrar también a la arteria pulmonar, ¿sí? La salida de la arteria pulmonar y su división también se va a encontrar por delante de la tráquea. Ahora, respecto al callado, sabemos que el callado está dando aquí sus ramas y son la arteria carótida primitiva izquierda, como también el tronco arterial brachiocefálico, quienes van a encontrarse también por delante de la tráquea. ¿Ya? Entonces también se encuentra por delante de la tráquea, junto con el callado de la arteria aorta. La arteria pulmonar y sus dos ramas también, y por detrás con el esófago, ¿sí? Entonces básicamente son estas las relaciones más importantes que tiene la tráquea. Vamos a hablar ahora de la irrigación de la tráquea. La tráquea se va a encontrar irrigada por ramas traqueales que van a proceden de esta arteria. Estamos hablando de la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirobicéfico escapular, que a su vez es ramo de la arteria subclavia. Entonces, la arteria tiroidea inferior da ramos traqueales. Aparte de ramos laringios, también da ramos traqueales. Otras ramas también van a proceder de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales se originan de la aorta torácica. Una arteria bronquial derecha y otra izquierda, que bueno, se dirigen a los bronquios, como su nombre lo indica. Pero antes de eso van a dar también algunas ramitas para la tráquea. Básicamente entonces esa es la irrigación. Ahí nuevamente tenemos la arteria tiroidea inferior, rama de ese tronco tirobicérvico escapular, a su vez ramo de la arteria subclavia, ¿no? La arteria tiroidea media, que es inconstante, que puede originarse directamente del tronco arterial brachiocefálico y puede dirigirse al istmo de la glándula tiroides, ¿no? Puede dar también algunos ramos traqueales, pero esto, les repito, es inconstante. Ahora, las venas. ¿Qué sucede con las venas? Las venas van a dirigirse a las venas tiroideas inferiores, acá están, y las venas tiroideas inferiores desembocan directamente en el tronco venoso brachiocefálico, directamente, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente eso fue tráquea. Ahora, vamos a hablar de los bronquios rápidamente. Ya en la anterior clase en pulmones habíamos mencionado algunas características, sin embargo, vamos a repasar un poquito. Los bronquios van a ser dos, ¿no? Son los bronquios primarios. Tenemos el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Cada uno de estos se introduce al pulmón, formando parte del perículo pulmonar. Ingresan al pulmón a través del hilio pulmonar, ¿ya? Ahora bien, los bronquios, que son obviamente aquí bronquios primarios, van a tener ciertas diferencias. El bronquio derecho, ¿sí?, es más corto, tiene mayor diámetro o mayor calibre, más grueso, en otras palabras, y además es más corto, ¿no? Y también es más vertical, ¿sí? Más vertical, más corto y tiene mayor calibre. En cambio, el bronquio izquierdo es más horizontal, más largo y tiene menor calibre. Estas características hacen que cuando exista o cuando ingrese algún cuerpo extraño en la tráquea, tenga mayor tendencia, mayor frecuencia de irse hacia el bronquio derecho que al bronquio izquierdo, por las características propias de este. ¿Ya? Ahora, luego sabemos que los bronquios se van a dividir, obviamente se dividen en bronquios secundarios, luego van a dar los bronquios terciarios, eso justamente hoy día van a dar su evaluación acerca de esto. Cuando un bronquio mantiene todas sus características hasta el final, mantiene su identidad hasta el final, entonces a eso se denomina el bronquio cepa. Cuando presenta las características, ¿no? Los anillos cartilaginosos que son característicos de un bronquio unidos por las membranas. También vamos a mencionar que esto se va a ramificar dentro de los pulmones, ¿no? Y justamente gracias a ello llega a la última parte, que es el bronquiolo, donde se va a dar la unidad anatómica funcional, el alveolo pulmonar, etc., ¿sí? Relaciones importantes que tienen los bronquios, ¿no? Ya habíamos descrito previamente, cuando hablábamos acerca del bronquio izquierdo, decíamos que el bronquio izquierdo es cabalgado por el callado de la arteria aorta. Por encima del bronquio izquierdo pasa entonces el callado de la arteria aorta.
El bronquio izquierdo también cruza la cara anterior del esófago, otra de las relaciones también importantes que tiene el bronquio izquierdo. Detrás del bronquio izquierdo corre la aorta torácica, que luego se va a colocar hacia la izquierda y luego por detrás del esófago, ¿ya? Y otra relación también, esto ya es a nivel del ilio, es con la arteria pulmonar, ¿no? El bronquio derecho va a ser arterial, va a estar por encima de la arteria pulmonar. En cambio, el bronquio izquierdo es hipoarterial, se va a encontrar por... Sucede que el nervio va... Uy. Pasó, jóvenes. Entonces, como les decía, tenemos los nervios vagos, ¿no? Acá está el vago derecho, el vago izquierdo. Se están originando los nervios laringeos recurrentes, laringeo inferior o recurrente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El derecho se origina pasando por debajo de la arteria subclavia. El izquierdo se origina pasando por debajo del callado de la arteria aorta, ¿sí? Entonces, de esta forma se originan estos nervios. Luego, estos tienen un trayecto ascendente, ¿no? Recurrente, ascendente, pasan por la parte lateral de la tráquea. Y en este punto es donde también se va a relacionar, lógicamente, esto va a pasar por encima del bronquio izquierdo, ¿no? El nervio laríngeo recurrente izquierdo. Perfecto, ahora sí vamos a referirnos a el esófago. Vamos a pasar al siguiente órgano, que es el del intestino posterior, que es el esófago. El esófago es un componente del tubo digestivo. Es continuación de la faringe, ¿no? ¿Hasta dónde llega la faringe? ¿Se acuerdan? Hasta la séptima vértebra cervical, ¿no? A partir de la séptima vértebra cervical, entonces comienza el esófago, ¿ya? Entonces, el esófago es por eso que va a presentar 3 porciones, ¿ya? ¿Cuáles van a ser sus porciones? Va a haber una porción cervical relacionada justamente con esa vértebra cervical. Tenemos la porción cervical porque va a estar dentro de lo que es el cuello, ¿no? Dentro del cuello. Una vez que pasa por el orificio superior del tórax, atraviesa entonces llega a su porción torácica, ¿no? Alcanza la porción torácica. Luego, atraviesa el diafragma. Cuando atraviesa el diafragma, termina la porción torácica y empieza la porción abdominal, ¿sí? Esto ya porque está dentro de la cavidad abdominal, debajo del diafragma. Entonces son 3 partes, 3 porciones. Porción cervical en el cuello, porción torácica en el tórax y porción abdominal en la cavidad abdominal. 3 partes que va a presentar el esófago. El esófago se inicia a la altura de la séptima vértebra cervical como continuación de la faringe y termina a la altura del cardias. Este punto de unión entre lo que es esófago y estómago se llama cardias, ¿ya? Cardias. Unión entre esófago y estómago. ¿Cuánto mide el esófago? Más o menos mide entre 25 a 30 centímetros de largo, de longitud, ¿sí? Y el esófago, por las relaciones que presenta con los distintos elementos del mediastino, también en el cuello y en el abdomen, bueno, entonces va a presentar, por las relaciones que presenta con estos elementos, va a presentar 4 estrechamientos, ¿sí? Que vamos a describir. Los 4 estrechamientos que vamos a describir son: el primer estrechamiento, que se encuentra a la altura del cartílago cricoides. Este es el estrechamiento cricoideo, ¿no? Porque se encuentra a la altura del cartílago cricoides que pertenece a la laringe. En este primer estrechamiento llega a medir entre 12 a 15 milímetros de diámetro. A continuación viene el segundo estrechamiento, es el estrechamiento aórtico, porque va a tener relación con el callado de la arteria aorta, que una vez que ha pasado por delante de la tráquea se coloca en el lado izquierdo del esófago. En este punto va a medir más o menos entre 15 a 17 milímetros. Tercer estrechamiento se llama el estrechamiento bronquial, cuando el esófago es cruzado por el bronquio izquierdo, la cara anterior del esófago, ¿sí? Cruzado por el bronquio izquierdo. Estrechamiento bronquial, donde mide más o menos 15 a 17 milímetros también. Y el último, el cuarto estrechamiento, cuarto y último estrechamiento, se da en el momento que el esófago atraviesa el diafragma. En este punto se va a denominar estrechamiento diafragmático, va a presentar un diámetro que va entre 15 a 20 milímetros, ¿sí? Entonces de esta forma atraviesa el diafragma.
4 estrechamientos entonces a saber que va a tener el esófago, ¿sí? A lo largo de su trayecto. ¿Cuáles van a ser ahora las relaciones importantes que adquiere el esófago? Algunas ya las habíamos mencionado. Vamos a ver, para comenzar, el esófago se va a relacionar con la cara anterior de la columna vertebral, como veríamos en esta primera gráfica, ¿no? Entonces, por delante de la columna vertebral se coloca justamente el esófago, ¿no? De esta forma, ¿no? Acá está el esófago y aquí tenemos a la columna vertebral. Sucede que está aplicado el esófago directamente sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales, comenzando a la altura de la séptima vértebra cervical, ¿no? Y esto está pegado a la columna vertebral hasta que llega a la altura de la cuarta vértebra dorsal. Una vez que alcanza la cuarta vértebra dorsal, el esófago se va separando, se separa de la columna vertebral, ¿ya? Entonces se dirige un poco más hacia adelante, separándose de la columna vertebral, y se queda aquí un espacio, ¿sí? Aquí, justamente este espacio, se va a denominar como el espacio retrocardíaco, ¿sí? Este espacio retrocardíaco se va a encontrar ocupado, lógicamente va a estar el esófago, también vamos a tener a la aorta torácica, ahí está, tenemos a la aorta torácica, que como pueden ver, esta se está colocando en el lado izquierdo del esófago y después va por detrás del esófago, miren, aquí está el esófago y aquí atrás está la aorta torácica. Entonces la aorta torácica ocupa totalmente el espacio retrocardíaco, ¿sí? Porque se va a colocar por detrás del esófago. El esófago se está separando de la columna vertebral mientras vaya descendiendo. También tenemos a la vena ácigos mayor en el lado derecho, ¿sí? Y de hecho vamos a tener estructuras que justamente se van a relacionar con esta, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver entre el esófago y la aorta torácica va a existir un espacio, un fondo de saco, al cual llamaremos interaórtico esofágico, ¿ya? Así también vamos a tener entre el esófago y la vena ácigos mayor, esta es la vena ácigos mayor que está en el lado derecho, entre esta vena ácigos mayor y el esófago, otro fondo de saco que va a ser el fondo de saco o receso interácigo esofágico. Y entre la aorta y el esófago, como dijimos, interaórtico esofágico. Estos fondos de saco, estos espacios van a depender de esta pleura, de la pleura mediastínica. Esta pleura mediastínica entonces forma esos fondos de saco para que se pueda hacer una separación a nivel de estos órganos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso está dentro de ese espacio retrocardíaco. Esa es la principal relación entonces hacia atrás que va a presentar el esófago, ¿no? Detrás. Ahora, lateralmente hemos descrito, estará la pleura mediastínica, estaba también la vena ácigos mayor a la derecha y está la aorta torácica hacia la izquierda, aunque luego la aorta torácica se va a colocar por detrás del esófago, más abajo. Otras relaciones también delante del esófago. Vamos a tener delante del esófago justamente se ha descrito a la tráquea, ¿no? Ahí está la tráquea y la bifurcación de la tráquea, haciendo que el bronquio izquierdo además pase por delante del esófago, ¿ya? Tenemos también, lógicamente, por delante de la tráquea hasta el callado de la arteria aorta, va a estar en la división de la arteria pulmonar, ¿no? Su bifurcación de la arteria pulmonar. Bien. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente son esas las relaciones que presenta. No nos olvidemos de esos recesos que se forman a través de la pleura mediastínica, ¿no? Interaórtico esofágico, interácigo esofágico. ¿Ya? Ahora bien, hablaremos de la irrigación del esófago. ¿Cuál es la irrigación del esófago? Se describen a las arterias esofágicas. Tenemos a nivel del cuello, a nivel cervical, a las arterias esofágicas superiores, en el tórax a las arterias esofágicas medias y en el abdomen a las arterias esofágicas inferiores, ¿no? O sea, en las distintas porciones, porción cervical, porción torácica, porción abdominal. Las arterias esofágicas superiores, medias, inferiores. Vamos con cómo se originan estas arterias. Las esofágicas superiores, estas proceden de esta arteria, la tiroidea inferior. Y ya la habíamos visto previamente, la tiroidea inferior es rama de este tronco tirobicérvico escapular y a su vez este es ramo de la arteria subclavia. Entonces la tiroidea inferior nos está originando las esofágicas superiores.
Mencionan también que algunas esofágicas superiores pueden originarse de las arterias bronquiales. Bueno, eso según la bibliografía. Las esofágicas medias. Esas esofágicas medias principalmente proceden de la aorta torácica o descendente, principalmente. Son 4 arterias esofágicas medias que proceden directamente de la aorta torácica o descendente. Aunque también pueden proceder algunas de las arterias intercostales. Estas intercostales a su vez también son ramas de la aorta torácica o descendente, y también las arterias bronquiales, que pueden originar algunas arterias esofágicas a este nivel, ¿no? Pero principalmente, no se olviden, están dadas las esofágicas medias por la aorta torácica o descendente. En el abdomen, ¿sí? En la porción abdominal tenemos a las esofágicas inferiores. Las arterias esofágicas inferiores proceden de las arterias diafragmáticas o frénicas. Estas arterias diafragmáticas o frénicas que se dirigen al diafragma, lógicamente, y que se han originado de la aorta abdominal. Estas van a proveer a las arterias esofágicas inferiores. Al igual que esta, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Esta arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica es rama del tronco celíaco. Entonces, el tronco celíaco a su vez rama de la aorta abdominal. Entonces, la gástrica izquierda o coronaria estomáquica nos está dando las esofágicas inferiores. Bien, esa es entonces la distribución que tenemos, ¿sí? Esofágicas superiores acá nuevamente, rama de las tiroideas inferiores. Por acá las esofágicas medias, ramas de la aorta torácica o descendente, ¿no? Aunque algunas pueden proceder también de las bronquiales, ¿no? Entonces, por acá tenemos una arteria bronquial que se dirige al bronquio, como su nombre lo indica. Nuevamente las esofágicas medias, ramas de la aorta torácica descendente. Tenemos a las esofágicas inferiores, ¿no? Ramos de la gástrica izquierda o coronaria estomáquica en este caso, pero también proceden de las diafragmáticas o frénicas. ¿Qué pasa con las venas ahora? En las venas igualmente tenemos venas esofágicas superiores, esofágicas medias, esofágicas inferiores, ¿ya? Las venas van a desembocar en las siguientes. Las esofágicas superiores, lógicamente, se van a ir a las venas tiroideas inferiores. Las venas tiroideas inferiores, ya lo habíamos visto, estas van directamente al tronco venoso brachiocefálico. Y luego los dos troncos venosos brachiocefálicos al unirse forman a la vena cava superior. ¿Sí? Ahora bien, las esofágicas medias desembocan en la vena cigos mayor a la derecha, como también hacia la izquierda pueden desembocar en las hemiácigos, pero al final las hemiácigos van a desembocar en la cigos mayor. Esta vena cigos mayor luego desemboca en la vena cava superior también, ¿sí? En cambio, estas venas esofágicas inferiores, ¿sí? Las esofágicas inferiores, sucede que estas venas esofágicas inferiores van a desembocar a través de la vena gástrica izquierda o vena coronaria estomáquica, desembocan en la vena porta, ¿ya? Y esta vena porta, les cuento que esta se introduce al hígado y hace la circulación funcional en el hígado. Pero acá estamos viendo que se va a producir una anastomosis entre dos grandes sistemas, el sistema de la vena porta y el sistema de la vena cava superior. A esta anastomosis se denomina como anastomosis portocava superior, porque hay anastomosis debido a todas estas ramas entre el sistema de la vena porta y el sistema de la vena cava superior, ¿ya? Anastomosis portocava superior. Sucede que hay una patología en la cual puede producirse la cirrosis hepática. Este sistema portocava hace que cuando exista la cirrosis hepática, ¿en quién se presenta la cirrosis hepática? Esto es frecuente en pacientes que sufren de alcoholismo crónico, ¿no? Los que presentan alcoholismo crónico, entonces estos pueden presentar la cirrosis hepática por el endurecimiento que va a tener el tejido, el parénquima hepático, su hígado se vuelve prácticamente como cartón, totalmente fibrótico. Entonces, lógicamente, va a venir la obstrucción a nivel de la vena porta, de las ramas que tiene la vena porta. Y al darse esa obstrucción, entonces, se va a generar esta hiperdilatación a nivel de las venas, ¿sí? En este caso, estamos hablando de las venas esofágicas inferiores. Se van a dilatar, ¿no? Formando las varices esofágicas, ¿sí?
Entonces se denomina varices esofágicas a esa dilatación cuando las venas se ponen tortuosas, ¿no? Y esto puede producir sangrados, ¿sí? Va a existir alguna lesión a este nivel que puede darse en cualquier momento porque se encuentra sumamente delicado el tejido esofágico por la dilatación que tienen estas venas. Y cuando se produzca eso, se va a producir un sangrado, ¿no? Cuando uno vomita sangre, ¿sí? A eso se llama hematemesis, cuando uno vomita sangre. Entonces, en ese caso, estos pacientes sufren de hematemesis. Consiste en una hemorragia digestiva alta, ¿no? Está vomitando sangre. ¿Por qué? Porque se ha roto las varices esofágicas, ¿no? Y ya vimos cómo es que se va a producir esto y por qué se produce, ¿ya? Bien, entonces eso, por favor, muy importante en relación a la irrigación. Ahora vamos con la inervación. La inervación del esófago va a estar dado principalmente por los nervios vagos, ¿sí? Y la cadena simpática torácica. Sucede que los nervios vagos tienen gran relación con el esófago también, ¿sí? El nervio vago derecho se va a colocar por la cara posterior del esófago, discurre por detrás, cara posterior del esófago. El nervio vago izquierdo, en cambio, corre por la cara anterior del esófago. El nervio vago izquierdo acá justamente está recibiendo ramas comunicantes que proceden de esta cadena simpática torácica. Entonces, se está formando acá un plexo esofágico anterior. A expensas del nervio vago derecho, con ramas también de esta cadena simpática torácica, se forma en la cara posterior el plexo esofágico posterior. Estos plexos esofágicos lo que hacen es dotar de inervación de tipo vegetativa, teniendo fibras que son de tipo parasimpáticas, procedentes del nervio vago, y de tipo simpáticas, procedentes de la cadena simpática cervical. De ahí entonces la inervación vegetativa del esófago. ¿Ya? Nuevamente aquí está el vago izquierdo, dando acá lo que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, y luego desciende formando estos plexos esofágicos, ¿no? En la cara anterior del esófago. Y el vago derecho va a ser lo contrario, ¿no? Va a ir por la cara posterior del esófago y formará ese plexo esofágico posterior. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es muy importante en relación a la inervación. Con eso hemos terminado la descripción del esófago. Vamos a pasar a la descripción del sistema de la vena ácigos. En el lado derecho ustedes tienen a la vena ácigos mayor. En el lado izquierdo tenemos a las hemiácigos o ácigos menor, inferior y superior, ¿sí? Vamos a describir cada una de estas. Aquí tenemos al ácigos mayor en el lado derecho. En el lado izquierdo son dos, como si estuviera dividido esto en dos, ¿no? Ácigos menor inferior, ácigos menor superior. O si ustedes quieren hemiácigos inferior, hemiácigos accesoria o hemiácigos superior, ¿sí? Bien, vamos con esta, la ácigos mayor. La vena ácigos mayor, ¿sí? Esta se origina a la altura del 11º espacio intercostal, en el lado derecho de la columna vertebral, ¿ya? Esta vena se está originando a través de dos raíces. Aquí está su raíz externa y por acá tenemos a la raíz interna. La raíz externa se está formando por la unión entre la duodécima vena intercostal, ahí está, la duodécima vena intercostal, más la lumbar ascendente. Por acá tenemos a la lumbar ascendente, es una vena que corre por la cara lateral de los cuerpos de las vértebras lumbares. Por eso se llama lumbar ascendente. Lumbar ascendente más duodécima intercostal forman la raíz externa. La raíz interna se va a formar por una anastomosis que va a haber entre esta vena, que es la vena cava inferior, más la vena renal derecha. Entre estas dos entonces se forma una comunicante que nos forma la raíz interna, ¿ya? Entonces tenemos raíz interna, raíz externa. Se ha constituido ahí la vena ácigos mayor. La vena ácigos mayor asciende por el lado derecho de la columna vertebral, adherida justamente sobre esta cara anterolateral derecha de los cuerpos vertebrales. Asciende hasta alcanzar a la altura de la cuarta vértebra dorsal. Cuando llega a la altura de la cuarta vértebra dorsal, esta hace su propio callado, hace un callado para poder desembocar en la vena cava superior. Ahí desemboca, ahí termina la vena ácigos mayor, ¿ya? La vena ácigos mayor va a recibir a los siguientes afluentes, ¿sí? Las siguientes venas desembocan en esta vena ácigos mayor. ¿Cuáles?
Para comenzar tenemos a todas estas venas intercostales derechas. Todas las venas intercostales derechas, ¿sí? Desde la primera hasta la duodécima, estas venas intercostales derechas desembocan en la vena ácigos mayor. También tenemos la desembocadura de las dos semiácigos, las semiácigos que están en el lado izquierdo, tanto la inferior como la superior, las dos desembocan también en la ácigos mayor, y las dos. También vamos a tener lógicamente venas esofágicas que hemos descrito previamente, las esofágicas medias desembocan en esta vena ácigos mayor. También tenemos venas pericárdicas y venas bronquiales derechas, ¿no? Desembocan en esta ácigos mayor. Finalmente esta, ya lo saben, desemboca a nivel o a la altura de la cuarta vértebra dorsal, haciendo su callado en la vena cava superior. Ahora vamos con las hemiácigos. Estas hemiácigos, tenemos por acá la hemiácigos inferior, llamada también ácigos menor, ¿sí? O algunos la llaman como ácigos menor superior, y a esta ácigos menor ácigos menor inferior, y a esta como ácigos menor superior, ¿ya? Antes eran muy estrictos y decían simplemente ácigos mayor y esta ácigos menor, ¿no? Y esta es accesoria, ¿no? Pero bueno, esta es la ácigos menor, o hemiácigos inferior. O si ustedes quieren ácigos menor inferior también, vale, o sea, no nos vamos a complicar ya con la nomenclatura. Esta vena hemiácigos inferior, esta se va a originar a través de dos raíces, ¿ya? Presenta dos raíces igualmente, más o menos a la misma altura que la ácigos mayor se origina, pero en el lado izquierdo, ¿sí? Y presenta también dos raíces, aquí está su raíz externa y esta va a ser su raíz interna. La raíz externa se forma por la anastomosis también de la duodécima intercostal o vena subcostal, más la lumbar ascendente. Forma la raíz externa. Y esta raíz interna va a estar formada por una anastomosis entre la vena renal, esta vena renal izquierda, y la lumbar ascendente, formando ahí la raíz interna. Entonces las dos raíces nos dan origen a esta vena. Esta corre por el lado izquierdo en la parte inferior de la columna vertebral y recibe como afluentes a las venas intercostales inferiores izquierdas, ¿ya? Entonces son las venas intercostales, pero las que están en el lado izquierdo, ¿no? Y las que están hacia abajo, o sea, las inferiores izquierdas, ¿sí? Como pueden ver, la duodécima, undécima, décima, la novena, ¿no? Estas venas intercostales izquierdas, las inferiores, entonces están desembocando en esta, ¿ya? También van a desembocar algunas venas mediastínicas, algunas venas esofágicas también en esta. Finalmente, esta vena hace su callado, hace su propio callado también. Y su callado se va a encontrar a la altura entre la D7 y la D8, ¿no? O sea, séptima y octava vértebras dorsales, a ese nivel, séptima y octava. Entre esas desemboca mediante su callado en la ácigos mayor. Por ese otro lado tenemos a la vena hemiácigos accesoria o ácigos menor superior. Esta vena se origina a la altura del cuarto espacio intercostal, justamente como continuación de esta vena, de la cuarta vena intercostal izquierda. Como continuación de esta vena entonces se va a originar. Esta corre a lo largo de la cara lateral izquierda, en la parte superior también de la columna vertebral. Y esta lo que hace es también mediante un callado desembocar en la vena ácigos mayor. Pero su callado va a estar más o menos a la altura entre D6 a D7. ¿Sí? Esto era entre D7, D8 y esto es entre D6, D7. ¿Sí? Desemboca en la ácigos mayor. ¿Cuáles van a ser las afluentes de esta? Va a recibir más o menos entre 6 a 7 venas intercostales que son de la parte superior, ¿no? En este caso solamente tenemos a 5 venas intercostales, ¿no? A partir de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. ¿Por qué? Porque como en las venas hay diferentes variables anatómicas, les cuento que puede pasar también lo siguiente, con lo que está pasando según este esquema. Estas 5 venas intercostales están desembocando en esta vena, ¿sí? Ácigos menor superior. Y las primeras intercostales izquierdas, acá, están formando un solo tronco, el cual va a desembocar directamente en el tronco venoso brachiocefálico. Entonces son algunas variables que pueden presentarse y suelen presentarse. También otra variable que suele presentarse en las disecciones, nosotros hemos hallado que muchas veces se une esta ácigos menor superior con la ácigos menor inferior, se unen las dos y tienen un solo tronco, un solo callado,
para desembocar juntas en la vena sigos mayor, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, pueden haber variables, sobre todo en venas, y muchas veces sucede eso, ¿no? Según eso, tenemos aquí la sigos mayor, ahí están con las venas intercostales derechas, desembocando esta en la vena cava superior. Por acá tenemos el callado de la vena sigos menor inferior, el callado de la vena sigos menor superior, ¿no? Inferior acá, superior acá. Y tenemos a las venas intercostales, ¿no? Izquierdas. En ese caso, igual, las primeras intercostales izquierdas están formando un tronco para desembocar en el tronco venoso brachiocefálico. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar ahora de la arteria aorta torácica o descendente. La arteria aorta torácica o descendente. Primero, decimos que la aorta se origina del ventrículo izquierdo, ¿no? Se origina la arteria aorta, va a hacer un callado, a través de su callado da ramas para todo lo que es cabeza, cuello, miembros superiores. Después tiene su trayecto descendente o torácico. Esto está dentro de la cavidad torácica. Cuando atraviesa el diafragma, cambia de nombre y se convierte en aorta abdominal, porque ya va a estar dentro del abdomen. Aorta abdominal. Da distintas ramas en la cavidad abdominal. Alcanza luego la cavidad pelviana. La arteria luego se va a dividir en dos ramas terminales que son la ilíaca derecha y ilíaca izquierda. A su vez, estas van a dividirse en ilíaca externa e ilíaca interna o hipogástrica, destinados tanto para la pelvis como también a los miembros inferiores, ¿no? Esa va a ser su distribución. Hablando ahora simplemente o específicamente de la aorta torácica, debemos mencionar que la aorta torácica es continuación justamente de ese callado de la arteria aorta. Esta se va a aplicar sobre el lado izquierdo de la columna vertebral, ¿sí? Entre la cuarta vértebra dorsal, a la altura de la cuarta vértebra dorsal, ¿sí? Descendiendo hasta más o menos el nivel de la duodécima vértebra dorsal, entre la cuarta y la duodécima vértebras dorsales, entonces, ¿no? En la primera parte, o sea, inicialmente se va a encontrar en el lado izquierdo de la columna vertebral, pero luego esta se va colocando por detrás del esófago, ¿se acuerdan? Al colocarse por detrás del esófago, entonces esta se coloca por delante de la columna vertebral. Sigamos. Entonces, como les decía, primero está en el lado izquierdo de la columna vertebral, ¿no? En la parte superior. Y en la parte inferior se va colocando detrás del esófago, por lo tanto va a estar por delante de la columna vertebral, por delante de los cuerpos vertebrales. Eso ya es en la parte inferior, pero, ¿sí? Entonces, más o menos tiene dos partes. Una porción que va a ser laterovertebral, que es cuando está en el lado izquierdo de la columna vertebral. Y en la parte inferior se va a llamar prevertebral, porque va a estar por delante de la columna vertebral. ¿Ya? Ok, entonces son principalmente estas relaciones. También decimos que por arriba se va a relacionar anteriormente o ventralmente con el ilio pulmonar, ¿sí? El ilio pulmonar izquierdo también se relaciona con el nervio vago en el mismo lado, el pericardio. Obviamente hacia abajo tenemos su relación con el esófago, se coloca en el lado izquierdo del esófago y luego se coloca detrás del esófago, ¿sí? Y va a estar separado del esófago por el fondo de saco o receso interaórtico esofágico. Por detrás se va a relacionar con el ángulo costovertebral izquierdo, el tronco o la cadena simpática torácica y sus ramas, ¿sí? Como también con las venas, la hemiácigos superior e inferior izquierdas, ¿ya? Y justamente de esta arteria torácica también se desprenden de su cara posterior las arterias intercostales, ¿no? En distintos niveles las arterias intercostales. Ahora vamos a hablar justamente de las ramas que va a tener la arteria aorta torácica. Aquí un poquito también vemos el callado pasando por encima del bronquio izquierdo, luego se coloca esta a la izquierda y detrás, más abajo por detrás del esófago, ¿no? Atraviesa el diafragma por un orificio que se encuentra por detrás del orificio esofágico, ¿ya? Las ramas que va a dar la arteria aorta torácica, las ramas colaterales que va a dar esta arteria aorta torácica son ramas viscerales y también da ramas parietales. Las ramas viscerales van a ser las arterias bronquiales, esofágicas, mediastínicas, y los ramos parietales van a ser las 8 o 9 últimas intercostales, ¿no? Las 8 o 9 intercostales inferiores, ¿sí? Vamos con la descripción. Las arterias bronquiales, para comenzar.
Entonces ven la trasluz, acá tenemos una y aquí está la otra. Son dos arterias bronquiales que se pueden originar a la altura del callado, cara inferior del callado, o bien en la parte superior de la aorta torácica. Estas dos arterias bronquiales, como su nombre lo indica, se van a dirigir a los bronquios, acompañan a los bronquios y dan la irrigación a los bronquios. Las arterias bronquiales también van a dar la irrigación a la pleura visceral, como también van a dar algunos ramos que van a ser esofágicos. Entonces, básicamente, esas son las arterias bronquiales. Las arterias esofágicas, las esofágicas medias, son ramas, son 4 ramas que se originan a distintos niveles de la aorta torácica, dirigidas, lógicamente, para el esófago. También tenemos a las arterias mediastínicas, se ve por acá una de estas, son finas arterias, ¿no? Delgaditas arterias que normalmente en el reconocimiento no se visualizan. Esas arterias finas, delgaditas, se originan a distintos niveles también de la aorta torácica y van dirigidas al pericardio, a la pleura, van a los nódulos ganglionares, a la pleura, lógicamente pleura parietal, ¿no? También van a ir a los nódulos pericraqueobronquiales, bueno, terminan ahí. Ok, bien, entonces esas son las ramas viscerales. Las ramas parietales. Las ramas parietales van a ser estas arterias, las intercostales. Las arterias intercostales se originan de la cara posterior de la arteria aorta torácica. Son en número de 8 o 9 últimas intercostales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las primeras 3 o 4 intercostales se originan de este tronco cérvico intercostal. Este tronco cérvico intercostal es rama o es ramo de la arteria subclavia. La arteria subclavia entonces nos da al tronco cérvico intercostal y de este salen las 3 o 4 primeras intercostales, derechas e izquierdas. ¿Sí? Las últimas 8 o 9 simplemente se originan de la aorta torácica. ¿Ya? Entonces, bueno, espero eso quede claro también. ¿Ya? Por acá estamos viendo las esofágicas medias, justamente originándose de esta arteria aorta torácica en distintos niveles. Son el número de 4, ¿no? Generalmente son 4. ¿Ya? Esta que estamos viendo acá ya es la arteria bronquial, ¿no? De la derecha e izquierda, y por acá tenemos a las esofágicas medias. ¿Sí? Ahora tenemos a la cadena simpática torácica o el gran simpático torácico. La cadena simpática torácica o el gran simpático torácico obviamente es una cadena, ¿por qué? Porque está compuesta por ganglios, miren, aquí están ganglios, unidos por cordones intermedios, ¿no? Cordones intermedios, que justamente le dan ese aspecto de una cadena. Entonces, esta es la cadena simpática torácica, lleva fibras de tipo simpático, ¿ya? Está constituida por 11 a 12, entre 11 a 12 ganglios, ¿sí? Que se van a unir mediante cordones intermedios. Estos 11 o 12 ganglios justamente son 11 o 12, ¿por qué? Porque muchas veces el primer ganglio torácico se une al ganglio cervical inferior para constituir un solo ganglio, que es el ganglio cérvico-torácico, ¿sí? Entonces se forma el ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado, ¿no? Y cuando eso pasa, pues solamente quedan 11 ganglios para la cadena simpática torácica. Si eso no sucediera, porque eso no pasa en el 100% de los casos, entonces es que sí vamos a tener 12 ganglios torácicos, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la cantidad más o menos de los ganglios. Esta cadena simpática torácica se encuentra en la parte lateral, de la columna vertebral, ¿no? Desciende, atraviesa luego el diafragma, pasando por un orificio que va a estar entre el pilar posterior y el músculo psoas, atraviesa el diafragma y termina a nivel abdominal esta cadena simpática, ¿ya? Pero antes esta cadena simpática va a enviar ramas, tanto ramas superiores como ramas inferiores. Las ramas superiores van a ser las siguientes. Tenemos estas ramas que se han dirigido para formar este plexo esofágico anterior, juntamente con ramas del nervio vago. Entonces, son ramos esofágicos, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, formando esos plexos esofágicos anterior y posterior, ¿no? Entonces, ramos esofágicos para comenzar. También tenemos estos ramos aórticos. Estos ramos aórticos van dirigidos a la arteria aorta torácica. Acompañan y dan la inervación
de tipo vegetativa esta aorta torácica. Y también, lógicamente, están los ramos pulmonares, ¿no? Estos ramos pulmonares que van a alcanzar a la pleura parietal a nivel de esta pleura mediastínica, sobre todo. ¿Sí? Ok, estos también, como podemos ver, mandan comunicantes. Esta cadena simpática manda comunicantes mediante los ganglios hacia los nervios intercostales, ¿ya? Entonces mandan esos comunicantes para los nervios intercostales. Y finalmente tenemos a los ramos inferiores. Los ramos inferiores o los nervios inferiores, las ramas colaterales inferiores de esta cadena simpática torácica son los siguientes. Tenemos al nervio esplácnico mayor, al nervio esplácnico menor y tenemos al nervio esplácnico imo, accesorio o esplácnico inferior. 3 nervios esplácnicos, ¿sí? Mayor, menor, imo o accesorio. Vamos con el nervio esplácnico mayor. Este nervio esplácnico mayor, este se está originando a través de los siguientes ganglios. Tenemos que se originan a partir del sexto ganglio torácico, sexto, séptimo, octavo, noveno, aunque mandan comunicantes también para el décimo y para el quinto. En resumen, podríamos decir que entre el quinto al décimo ganglios torácicos dan origen a este nervio esplácnico mayor. El nervio esplácnico mayor luego discurre por la parte media anterior de la columna vertebral, desciende hasta alcanzar el diafragma, atraviesa el diafragma y termina en el abdomen, ¿sí? Y ojo con esto, este nervio va a desembocar o va a terminar a la altura del ganglio semilunar, en el cuerno o ángulo externo de este ganglio semilunar, junto con el nervio vago, junto con el esplácnico menor, para formar el plexo celíaco, ¿sí? Enseguida describiremos, ¿ya? Ahora bien, tenemos este otro que es el nervio esplácnico menor. El nervio esplácnico menor se forma por ramas que proceden de los últimos ganglios. Básicamente proceden del duodécimo y del undécimo ganglios, aunque mandan comunicantes también con el décimo, ¿no? Pero básicamente el undécimo y el duodécimo van a generar a este nervio, al esplácnico menor. El nervio esplácnico menor, desciende por fuera del nervio esplácnico mayor, igualmente en la cara anterior de la columna vertebral. Luego atraviesa también el diafragma, igualmente termina en ese plexo celíaco. Termina mediante 3 ramas da. Una primera que va a ir a la convexidad del ganglio semilunar y va a formar el plexo celíaco junto con el nervio vago, junto con el esplácnico mayor. Y las otras dos ramas, las otras dos, una de ellas va a formar el plexo renal y otra va a formar el plexo mesentérico superior, ¿ya? Entonces, de esa forma va a terminar este nervio esplácnico menor. Y por último, este nervio esplácnico imo o accesorio, se origina del último ganglio torácico. Y va a distribuirse simplemente en los ganglios simpáticos adyacentes, en los plexos simpáticos que están a este nivel, como ser los aórticos renales, por ejemplo. Atraviesa también el diafragma y también termina en el abdomen, ¿sí? Entonces, esa es la terminación que va a tener estos nervios, y justamente el origen y la dirección, ¿no? Por acá tenemos la cadena simpática torácica, el nervio esplácnico mayor, justamente ahí, en todo su esplendor, ¿no? Nervio esplácnico mayor, ¿ya? También alcanzamos a ver por acá la aorta, esta es la aorta torácica, estamos en el lado izquierdo, donde vamos a ver también al sistema de las venas ácigos o hemiácigos, ¿no? La hemiácigos superior, hemiácigos inferior por acá, en el lado izquierdo. Nuevamente la aorta, tenemos a las arterias intercostales, la vena hemiácigo superior, hemiácigos inferior, tenemos a la cadena simpática torácica, el esplácnico mayor, el esplácnico menor, el esplácnico imo. ¿Sí? Ahora, vamos con el nervio frénico, vamos a describir al nervio frénico. ¿Por qué se llamará nervio frénico? Porque se va a dirigir al diafragma, ¿ya? Por eso se llama nervio frénico. El nervio frénico, los nervios frénicos se originan del plexo cervical, ¿sí? Entonces, básicamente, el plexo cervical es el cuarto nervio cervical, o sea, C4, más una anastomosis que recibe de C3 y de C5, forma el nervio frénico.
El nervio frénico corre por la cara anterior de este músculo. ¿Qué músculo es? El escaleno anterior. Va por la cara anterior del músculo escaleno anterior, desciende por el orificio superior del tórax, se relaciona con el borde anterior, principalmente de los pulmones, aunque el derecho se encuentra más adelante que el izquierdo. El izquierdo inclusive se encuentra más atrás, apoyado directamente sobre la cara lateral izquierda o pulmonar del corazón y en la fosa cardíaca. Posteriormente estos van a terminar en el diafragma a nivel del centro frénico. Desembocan en el diafragma, o sea, terminan en el diafragma y le dan justamente la inervación al diafragma. Pero a su vez van a dar otras ramas, ¿no? En el paso, el nervio frénico da ramos pericárdicos para el pericardio, ramos pleurales para la pleura parietal, ¿ya? Ok. Listo, ahora vamos con el conducto torácico. ¿Qué será el conducto torácico? El conducto torácico se define como el conducto linfático más grande que tenemos en el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay la circulación arterial, circulación venosa y la circulación linfática. Sucede que hay líquido linfático, hay la linfa que circula por todos nuestros tejidos, ¿sí? Y obviamente va a tener contenido linfoide, parte del sistema linfático es parte del sistema inmunológico, ¿no? Ahora bien, en el recorrido, en el trayecto de estos vasos linfáticos vamos a encontrar ganglios, distintos ganglios principalmente cerca a las vísceras y cerca a ciertas cavidades, como ser la fosa axilar, a nivel cervical, vamos a tener obviamente en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal pelviana y en la región inguinal, ¿no? Entonces, sobre todo a ese nivel se encuentran los ganglios, ¿sí? Ahora, todos estos conductos linfáticos van a desembocar, ¿no? Todos desde esta parte inferior, de los miembros inferiores, pelviano, lumbar, todos van a desembocar en uno solo, que es el conducto torácico. Y esto se va a dar a nivel de la cisterna del quilo, cisterna de Beckett o cisterna del quilo, que se encuentra a la altura del cuerpo de la segunda o tercera vértebra lumbar. A ese nivel entonces se va a encontrar la cisterna del quilo, que marca el inicio del conducto torácico. Se vacían entonces acá todos esos conductos linfáticos de la parte inferior del cuerpo, tanto de la derecha como de la izquierda, a nivel pelviano, lumbar, ¿ya? Desembocan en ese conducto torácico, se forma a la altura de la cisterna del quilo, y el conducto torácico luego recorre todo lo que es la cavidad torácica, por eso se llama conducto torácico, porque va por la cavidad torácica. Se coloca el conducto torácico entre la vena ácigos mayor y la arteria aorta, por delante de la columna vertebral, ¿sí? Entre la vena ácigos mayor y la arteria aorta torácica. Tiene justamente este aspecto, como si fuera un rosario, aspecto arrosariado, ¿sí? Como si tuviera unas perlas en su interior. Este es el aspecto general que tiene el conducto torácico. El conducto torácico luego asciende para colocarse, cuando alcanza más o menos a la altura de la quinta vértebra dorsal, se dirige hacia la izquierda, fuertemente a la izquierda, pasando por encima del callado y de la arteria aorta, para luego terminar más o menos a la altura de la séptima vértebra cervical. Desemboca en el ángulo venoso yúgulo subclavio izquierdo. Este que ustedes ven es el ángulo venoso donde se está uniendo la vena subclavia más la vena yugular interna. Por lo tanto, esto es el ángulo venoso yúgulo subclavio izquierdo, ¿no? Y este va a ser el derecho. Entonces, el conducto torácico desemboca en este ángulo venoso yúgulo subclavio izquierdo, ¿sí? Ha recogido la linfa de todas esas regiones, como también de la región torácica izquierda y también de la región braquial, de la región cervical, ¿no? Axilar, o sea, ganglios axilares, todo eso va a ser recogido del lado izquierdo y después va a desembocar en este ángulo venoso, yúgulo subclavio izquierdo. ¿Qué pasa con el lado derecho? O sea, ¿quién recoge del lado derecho? De este lado derecho va a ser recogido por este conducto linfático, al cual vamos a llamar como la gran vena linfática o el conducto linfático derecho. Este conducto linfático derecho o gran vena linfática recoge el territorio del lado izquierdo de la parte superior izquierda, ¿no? O sea, cervical, axilar, braquial y también torácico superior derecho, ¿no? Todo el lado derecho va a ser recogido por ese conducto linfático.
Y ese conducto linfático luego desemboca en el ángulo venoso yúgulo subclavio derecho. ¿Sí? Ahí podemos ver, en este ángulo venoso yúgulo subclavio derecho desemboca el conducto linfático derecho o gran vena linfática. En cambio, en el lado izquierdo, en el ángulo venoso yúgulo subclavio izquierdo, desemboca el conducto torácico, que es el conducto linfático más grande del cuerpo y que ya vimos cómo se origina, ¿no? Y cuáles son el territorio que recoge la linfa que corresponde a este conducto torácico. O sea, de qué territorio recoge el conducto torácico es mucho más amplio, ¿no? El derecho, el conducto linfático derecho, ¿ya? Perfecto. Entonces, con eso hemos terminado prácticamente. Para terminar con lo último, nos falta el nervio vago. Vamos a describir al nervio vago, el décimo par craneal, el nervio neumogástrico. Ya previamente habíamos hablado de su origen real, de su origen aparente, ustedes ya lo saben, no vamos a repetir. Hemos hablado de su trayecto y hemos hablado también de sus ramas, ¿no? Nuevamente acá tienen una lista de sus ramas que tiene el nervio vago, para que ustedes lo puedan repasar. Sin embargo, bueno, aquí lo que vamos a hacer énfasis es a referirnos sobre las características que tiene el nervio vago en el tórax. Es así que vamos a comenzar la descripción hablando de este nervio vago derecho, ¿no? Vamos a hablar primero del nervio vago derecho. El nervio vago derecho, en primer lugar, penetra en el tórax, atraviesa el orificio superior del tórax, pasando entre la arteria subclavia y el tronco arterial brachiocefálico, entre esos dos elementos. Entonces pasa, ¿sí?, el nervio vago derecho, ¿ya? Luego camina por la cara izquierda del tronco arterial brachiocefálico, ¿sí?, más abajo, ¿ya? Y también va a pasar por la cara externa de la tráquea, ahí está, cara externa de la tráquea, para luego pasar por detrás del bronquio derecho. Aquí está el bronquio derecho y va a pasar por detrás del bronquio derecho, estando en este punto por dentro del callado de la vena acigos mayor. Y luego se va a dividir en múltiples ramos para formar el plexo pulmonar, ¿no? Entonces a este nivel va a formar el plexo pulmonar para la pleura, justamente la pleura parietal. Ahora, debajo del pedículo pulmonar, nuevamente se reconstituye y se va a dirigir por la parte derecha del esófago para luego pasar a la cara posterior del esófago, ¿sí? Entonces pasa a la cara posterior y lo vamos a ver acá. Primero va por la derecha del esófago y luego se va por la cara posterior. Ahí está, ¿sí? En la parte inferior del esófago justamente se reúne como un verdadero tronco, ¿ya? Entonces luego nuevamente se reúne y forma un verdadero tronco. Sabemos que acá ha formado el plexo esofágico también, ¿no? Plexo esofágico posterior. Luego nuevamente se forma como un solo tronco y atraviesa el diafragma junto con el esófago, o sea, aprovechando el orificio del esófago, en otras palabras, atraviesa el diafragma, ¿no? Entonces, de esta forma, el nervio vago, alcanza la cavidad abdominal. De esa forma ha llegado a la cavidad abdominal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el nervio vago derecho ahora? Cuando ha llegado a la cavidad abdominal, este va a llegar al plexo celíaco, ¿sí? El plexo celíaco o plexo solar se encuentra rodeando al tronco celíaco. Esto es la aorta abdominal, todo esto es la aorta abdominal, que va a dar ramas a distintos niveles. A este nivel da el tronco celíaco, más allá da la arteria mesentérica superior, luego da la mesentérica inferior y luego da sus ramas terminales. Bueno, alrededor del tronco celíaco se forma el plexo celíaco, pues, ¿no? Porque está rodeando al tronco celíaco. Entonces, ese tronco, el plexo celíaco, plexo solar, está formado por dos ganglios semilunares derecho e izquierdo, que vamos a ver de esta forma. Ahí está el tronco celíaco y tenemos al ganglio semilunar derecho, ganglio semilunar izquierdo. Como ustedes ven, el nervio vago derecho atravesó el diafragma, pasando por detrás del esófago, y luego este nervio se ha dividido en dos, derecho e izquierdo, ¿sí? En dos ramas, derecha e izquierda. Sus dos ramas terminan
en el ángulo interno o cuerno interno de este ganglio semilunar, tanto a la derecha como a la izquierda. En el cuerno interno de los ganglios semilunares, ahí desemboca, ahí termina. ¿Ya? Recuerden que hablábamos del nervio esplácnico mayor. El nervio esplácnico mayor termina en el cuerno externo o ángulo externo de este ganglio semilunar, tanto derecho como izquierdo. Y este nervio esplácnico menor, el nervio esplácnico menor también que atraviesa el diafragma, luego este se divide en 3 ramas terminales. Una rama que va a la convexidad del ganglio semilunar, tanto a la derecha como a la izquierda, a la convexidad del ganglio semilunar, y otra rama que va a ir para formar el plexo mesentérico, que va a rodear a la arteria mesentérica superior, y otro que va a ir a formar el plexo renal, que rodea la arteria renal. Sus 3 ramas del esplácnico menor. Entonces sucede que se ha formado a la derecha el asa memorable, asa nerviosa, asa memorable de Reisberg. En el lado izquierdo se forma el asa de Laing-Lavastin, similar al asa de Reisberg, ¿no? Y todo esto es el plexo celíaco, plexo solar, el cual se va a encargar de la inervación de tipo vegetativa porque tiene fibras parasimpáticas transmitidas por el nervio vago y fibras simpáticas que proceden de la cadena simpática torácica, dando sus ramas que son nervio esplácnico mayor, nervio esplácnico menor. Entonces, estamos viendo que esa inervación vegetativa alcanza al hígado, alcanza al estómago, alcanza a los riñones, al tubo digestivo, vale decir al intestino delgado, al intestino grueso, ¿sí? Al vaso, ¿sí? Entonces, bueno, se distribuye por todos estos elementos, ¿ya? Listo. Entonces,